En la Montería de los años 30, época de nuestros abuelos y padres, todo se hacía en torno al río Sinú, porque esta era la principal vía de comunicación y transporte, centro de recreación, venero de nutrientes y belleza paisajística. El río era la alegría y el orgullo de los monterianos, de ahí que la muralla, frente a la cual estaba el mercado de la 35 y 36, era el centro del apogeo de la ciudad. Allí arribaban todo tipo de embarcaciones y acuatizaban los hidroaviones que de cuando en cuando venían a Montería. En ese espacio, comprendido entre la calle 36 y la 21, en el cual abundaban las bongas, robles, mangos, higos y otras especies, se desarrollaba la vida de los monterianos. Lo cotidiano y lo social, carreras a caballo, desfiles escolares y todo tipo de actividad. El comercio iba y venía por caminos de herradura desde el interior y desde el resto de la costa. Con el paso de los años, este comercio se fue mejorando con la existencia de las carreteras y de algunas empresas de transporte hasta convertirse en las rutas más rápidas y seguras para el intercambio comercial con el resto del país. Ahí empezó el olvido del río. Dejó de tener la importancia de otrora, como también le sucedió a los otros ríos de Colombia. La antigua Albarrada dejó de ser el epicentro del comercio y el mercado le dio la espalda al río, convirtiéndolo en el cajón de los desechos, y el carácter pujante de sus negocios fue absorbido por la informalidad y la ilegalidad, dejando a un lado cada vez más la existencia de este, hasta convertirlo en un elemento de división y exclusión social, en una barrera que dividía la ciudad en dos márgenes, izquierda y derecha. En el año 2011, cuando inicié mi campaña por la alcaldía, empecé a entender muchas cosas, más allá de que el río nos proveía de agua, de que el valle del río Sinú es el tercer valle más fértil del mundo, que gracias a este tenemos la ganadería y la agricultura por la que todos nos conocen. También entendí que el río, esa barrera hidrográfica excluyente, estaba a punto de dividir la ciudad en dos municipios, porque los habitantes de la margen izquierda se sentían olvidados. Durante la campaña fui claro al decirle a la gente que iba a hacer todo lo posible para hacer que ese río que nos dividía nos uniera en una sola Montería, recuperando su patrimonio cultural y artístico, que es la esencia de la ciudad. También entendí un tema de vital importancia a nivel mundial, que es la conservación del río como fuente de agua y biodiversidad, que a cada día escasean más. Después de recorrer la ciudad durante mi campaña, de escuchar a su gente y de entender cuáles eran sus mayores problemas, empezamos a hacer el plan de desarrollo, que se llamó Montería Sostenible y Competitiva. Comenzamos a ver que Montería tenía que buscar un elemento que la identificara a nivel nacional e internacional, ya que el turismo sería un sector al que le trabajaríamos empecinadamente. Si bien la vocación de la ciudad es agropecuaria, no es este el sector que va a diferenciarnos ante el país, ni el que va a atraer gente durante todo el año, aunque sí va a ser parte del producto turístico con la feria y la carne. El río sería el elemento llamado a convertirse en la columna vertebral de la ciudad. Los ríos están en el ADN de las ciudades, que las atraviesan o las bordean, y el río Sinú está en el ADN de los monterianos. En este momento me planteé la siguiente pregunta: ¿qué deberíamos hacer para recuperar el río? Nuestros primeros esfuerzos se centraron en erradicar la invasión de las riberas con viviendas y la zona del antiguo puerto, invadida por el mercado. Sabíamos que sobre la margen izquierda no había suficientes parques y no había presencia de instituciones públicas, así como que los de un lado y el otro no nos veíamos las caras. Todo esto sumado a la necesidad de que la gente tuviera conciencia ambiental sobre el río. Para reubicar a las familias asentadas ahí, deberíamos construir viviendas, deberíamos construir un nuevo mercado para reubicar al existente.
Queríamos que la gente viera el río y se viera entre sí. Por eso deberíamos empezar a generar acciones que hicieran que la gente fuera y le diera la cara al río. Lo viera, lo conociera, viera que estaba sucio y contaminado. Pero que a la vez también pudiera comprender que ese caudal olvidado y maltrecho era nuestro patrimonio más hermoso. Ahí empezó mi cuento con el río Sinú. En el año 2012 empezamos a buscar tierras para desarrollar proyectos de vivienda, lo que nos permitió entregar techo digno a más de 5.000 familias, priorizando a los que habitaban en las zonas de alto riesgo. Logré que la cobertura de alcantarillado llegara al 100%, evitando así que se siguiera vertiendo contaminantes y aguas hervidas al río. Me soñé ver la zona más hermosa que tiene la ciudad, donde estaba el mercado central, como un lugar de encuentro donde propios y turistas pudieran apreciar la majestuosidad de nuestro río Sinú y al mismo tiempo encontraran artesanía, dulces y todos aquellos elementos que nos hacen únicos. Comenzamos entonces la recuperación patrimonial del sector del antiguo mercado de la 35 y 36, invadido por la informalidad. Construimos el centro artesanal y cultural para que nuestros artesanos y dulceros estén siempre a orillas del río. Y donde estaba Pueblo Pescado, hoy queda la plazoleta cultural del Sinú. Empezamos a hacer eventos de cara al río y pasamos de la fiesta popular de la ganadería a la fiesta popular del río Sinú. Trasladamos el desfile de carrozas de las calles a las canorrosas en el río, así como todas las actividades culturales de la ciudad, cine, gastronomía y artesanías. Buscando llamar la atención de los ciudadanos, hicimos un concierto en el río, con el nuevo lanzamiento del disco de Juanes en su gira mundial. 18.000 espectadores vieron gratuitamente el concierto desde la ribera, y así empezó a generar en la gente curiosidad. Ahí más gente conoció el río, su río. Construimos un muelle turístico porque queríamos generar tráfico en el río. Al tener listo el muelle, este se convirtió en el detonante para que los socios de los clubes náuticos se multiplicaran. Ahora hay más movimiento y tráfico durante la mayor parte del año. Se comenzó a generar una especie de sentimiento colectivo y empecé a ver cómo este se estaba convirtiendo nuevamente en ese ícono que representa a Montería. De ahí nació un gran proyecto, no ya de Ronda, sino el gran proyecto ecoturístico Ronda del Sinú, ícono de nuestra ciudad, diseñado para que el turista llegue a visitarnos durante 3 o 4 días, realice diferentes actividades de esparcimiento como navegar, hacer ecoturismo, deporte, comer, jugar e ir a un museo, todo conectado entre sí, y para ello integramos los diversos espacios de recreación de la ciudad para lograr consolidar el Parque Ecoturístico Ronda del Sinú, que también estará en la margen izquierda del río Sinú y el río estará en la mitad. Esto nos llevó a diseñar algo que siempre consideré importante y era la conexión terrestre. Fue aquí cuando nació la idea de construir un puente peatonal, el Paseo de las Iguanas, donde la gente podrá cruzar el río caminando, en bicicleta, sin afectar a los planchones, que además de seguir transportando pasajeros, podrán convertirse en museos acuáticos, en espacios culturales llenos de tradición oral y de riqueza visual. Con el paso de los años empezamos a tratar esa exclusión que generaba el río, reubicando a los habitantes de la ribera para crear una ronda, construyendo la nueva sede de la alcaldía, un nuevo hospital, canchas deportivas y mejorando las vías de comunicación urbana y rural, entre muchas obras más, enviando un mensaje de institucionalidad a la margen izquierda. Asimismo, empezamos a generar desarrollo urbano. Ahora, nuestros arquitectos e ingenieros
Piensan cómo hacer para que sus proyectos se integren al río e interactúen con él. De modo que si están a una distancia de 2 o 3 kilómetros, se puedan conectar rápidamente mediante el transporte limpio a través de ecobulevares llenos de naturaleza, irrigándola con un concepto ambiental fuente de desarrollo sostenible. La nueva y moderna plaza de mercado, la gran plazoleta cultural del río Sinú, que identificará a los monterianos justo en la orilla del río, donde estuvo el antiguo puerto, le darán a Montería una visión más moderna, más cosmopolita, donde el rey será el porro, nuestra esencia musical. Eso es Montería. ¿Y cómo se va a generar esto? Pues a través de este cuento del río. Ese elemento aglutinante y transportador que al desembocar se esparce por todo el mundo. Este es mi cuento.